La primera vez que se reconoció legalmente el tercer sector de acción social fue en el año 2003, en el artículo 2 de la Ley de Autonomía Personal. 12 años después aparece la Ley del Tercer Sector, en el año 2015. Hemos ido dando pasos muy consolidados, pero a la vez muy distanciados en el tiempo. Por eso pensamos que el hecho de tener una estrategia, de tener unos datos que también son importantes, vemos no solamente los valores y el compromiso que compartimos, sino los datos económicos, era un trabajo que teníamos que asumir. Y para hacer estos datos, y las investigaciones lo saben muy bien y por eso nos hemos apoyado en su conocimiento y en su rigor científico. Bueno, lo primero que quería es mencionar los antecedentes, ¿no?, de esta serie de estudios que ya se arrastran, ¿no?, desde el año 2009, que se hizo el primer trabajo de campo con el primer anuario. En aquel estudio, pues bueno, definimos el concepto de tercer sector de acción social, cuantificamos el universo, se desarrolló un panel de entidades representativo del sector para, bueno, posteriormente ir haciendo encuestas anuales, ¿no? En el 2011 se hicieron una actualización del registro de entidades, una actualización también del universo, y se volvió a hacer otra encuesta, en este caso de 720 de muestra, ¿no? En el año 2015 se realizó un nuevo estudio en base a las entidades que ya respondieron en los dos anuarios anteriores. Ahí tuvimos una muestra de unas 400 entidades. Posteriormente, el año pasado, se hizo el directorio, que es volver a redefinir el universo en cuanto a volumen, a tener características básicas y poder hacer una muestra representativa del mismo. En cuanto al concepto operativo que se ha trabajado en todos estos estudios, que ya viene de la definición del primero y que venimos utilizando a lo largo de toda esta serie. Bueno, ¿qué es tercer sector? Tercer sector son aquellas entidades, ¿no?, que tienen una organización formal, es decir, tienen una estructura, tienen objetivos claros. En segundo lugar, que tienen que ser de carácter privado, ¿no?, que sean independientes de las instituciones y del sector público, que tengan ausencia de ánimo de lucro, era otra de las características. Es decir, no se persigue el beneficio, y si de existir excedente, pues lógicamente hay que reinvertirlo. Pasar de capacidad de autocontrol institucional en sus actividades. Tienen que tener instrumentos propios para garantizar el autogobierno y la autonomía. Y tiene que tener un alto grado de participación voluntaria. Junto a ello, en esta definición operativa, también consideramos que deberían desarrollar actividades en el ámbito de los derechos y de la participación ciudadana, y que tenía además también algún tipo de función social. En cuanto a los objetivos que teníamos para la investigación, que ya se enunciaron algunos, lo que queríamos era estimar primero la dimensión del tercer sector, en relación a voluntarios, voluntarias, en relación a empleo, etcétera, definir los principales campos de actuación a los que se dirige el sector, determinar el tipo de actividades y servicios que se prestan para dar respuestas a las necesidades y demandas sociales, conocer cuál es la estructura de financiación del sector, profundizar sobre la gestión de estas propias entidades, hay una serie de preguntas en relación a ello, determinar los cambios e influencias del sector percibe en el marco legislativo y, por último, analizar la orientación y de la acción, ¿no?, los servicios de acción que tiene. La metodología ya en sí misma, bueno, ha habido una parte cuantitativa muy fuerte, como ya sabéis. También hemos hecho una parte cualitativa en base a entrevistas y a un grupo de discusión con personal directivo, ¿no?, directivos y directivas de las entidades sociales, para cualificar y saber interpretar muchísimo mejor la información y los datos. El marco muestral sobre el que hemos trabajado ha sido el directorio que se realizó en el proyecto anterior, con 7.500 entidades, de las cuales teníamos contacto a través de correo electrónico o a través de teléfono, y mediante un cuestionario que se rellenaba online y asistido telefónicamente para dar apoyo y resolver las dudas, pues bueno, finalmente se consiguió esa muestra, ¿no? Las variables muestrales que hemos tomado en consideración para el diseño de la muestra y para poder luego hacer ponderaciones y garantizar la representatividad de la misma han sido el tamaño, medido por volumen de ingresos, la forma jurídica y el ámbito geográfico de actuación, comunidad autónoma, etc. Para hacer buenas políticas hay que añadir muy buen conocimiento. Sin conocimiento no hay buenas políticas.
Los 4 estudios que hemos hecho hasta ahora, y el cuarto lo confirman, demuestran o confirman que este sector es un campo institucional, que se habla así en términos sociológicos de lo que son las instituciones que se dedican a un mismo fin, que es un campo institucional que está ya consolidado. Casi el 50% de las entidades tienen un presupuesto inferior a 30.000 euros anuales. Tendrán en cuenta porque condiciona al sector su evolución y para nosotros, en lo que hemos ido viendo en estos estudios, la dimensión pequeña es un activo a la vez que un pasivo. Es un activo porque mantenerla es muy importante, ya se ha dicho aquí antes, creo que por el director general, que los servicios de proximidad, los problemas cercanos, la atención directa a los ciudadanos, desde luego se hace mucho más eficaz, mucho mejor y mucho más humana cuando se hace desde cercanía que permiten las instituciones o las organizaciones más bien de tamaño pequeño. Por consiguiente, debemos tener en cuenta que esto no es un problema estructural, digamos, que esté perjudicando al sector, que casi el 60% de entidades se han formado ahora en los últimos 20 años, en el año 2009 en sus últimos 20 años. Es un dato estructural que se ha repetido y que nos habla de una polarización al mismo tiempo que una rotación muy importante a la que antes me refería desde el punto de las entidades pequeñas. Desde hace 10 años hemos confirmado, y esto ha variado muy poco, que el tercer sector es un sector que se dedica a lo que tiene que hacer. Está centrado fundamentalmente en las atenciones de necesidades sociales, defensa de derechos y además lo está haciendo actuando de forma regularmente prioritaria de carácter de proximidad. El volumen de intervenciones que anualmente el sector hace de manera directa es espectacularmente grande. En el año 2018 se han contabilizado, según la encuesta o estimado, 42,8 millones intervenciones directas. El 70% de las entidades actúan en el ámbito local, provincial o autonómico, que viene a ser prácticamente local o provincial, en muchos casos en el caso español. La mujer tiene una presencia muy importante. De las personas remuneradas del TAS, 2/3, 67%, son mujeres. De las personas voluntarias, casi 2/3 son también mujeres. De las personas que están en los órganos de gobierno de las entidades del tercer sector, el 59% son mujeres. Esto indica que es un sector que está muy avanzado en las políticas de igualdad y de presencia de la mujer en los órganos de dirección. El tercer sector es un importante generador de empleo. Un empleo que aproximadamente, ya se ha dado la referencia también, llega a ser casi, no es exactamente así, pero casi el 3% de la ocupación en España, es el 2,77, como pongo ahí, y que en este caso, para el año 2018, hablamos de 527.000 empleos en el conjunto del sector y quitando las entidades singulares se queda en 489.000 empleos. La quinta idea es que el tercer sector es el que canaliza el altruismo cívico de los ciudadanos. La financiación pública ha bajado en 20 puntos porcentuales desde el año 2008 al 2018, que es muy importante. Eso se ha compensado casi al 100% con el incremento en 17 puntos porcentuales de la financiación propia de las entidades. Una cuestión pendiente del sector es una articulación definitiva que dé una sola voz lo más unida posible ante cualquier otra entidad con la que haya que negociar, sea hasta la pública o sean otras privadas, de forma que articule los intereses del sector en su conjunto. De que es un sector que ha mejorado profesionalmente en la gestión bastante en los últimos años. Está consciente, así, de todos los directivos y los datos de alguna forma así lo confirman. El tercer sector es un sector que tiene voz ante el sector público. El sector lo reconoce, tiene voz. Pero, y esto es muy importante, reconoce igualmente que su influencia es bastante limitada. En cuanto a los retos, quisiera señalar 5, señalando que surgen de, por una parte, entrevistas en profundidad, un grupo focal, y también todo un enorme trabajo cualitativo que hicimos en el estudio previo en el año 2015. Primero, el marco de referencia del tercer sector tiene que ser el pilar europeo de derechos sociales. Esta es la misión, este es el objetivo estratégico del sector. Segundo, el modo de intervención. El tercer sector está pasando ya en la práctica de una lógica grupal a una lógica transversal. Transformar los entornos, ser proactivos, ser preventivos. Una lógica no solo del tercer sector, sino más amplia,
de acción voluntaria, por lo tanto, donde no solo cabe lo institucionalizado, sino también todo lo que es informal y que forma parte del conjunto de la movilización de una sociedad. Tercero, una estrategia básica. Lograr una estrategia estable de colaboración con el sector público. Esa alianza es importante, para lo cual, evidentemente, el tercer sector necesita consolidarse con un actor con una voz común, que no quiere decir uniforme, sino una voz coral. En cuarto lugar, reforzar la cooperación con otros actores, los europeos. Hemos ido avanzando en los últimos años, pero hay que seguirlo reforzando. La lógica tiene que ser la europea. Plataformas, redes europeas, en las cuales ya está el tercer sector, pero hay que seguir trabajando en esa dirección. Igualmente, la cooperación con la empresa mercantil y la economía social. Es posible colaborar en proyectos concretos que contribuyan a la generación de empleo, inserción de las personas en la sociedad, igualdad de género, defensa del medio ambiente, etc. Y con la economía social. Una parte ya del tercer sector, esta encuesta, tiene una parte en la economía social. Ir generando modos alternativos de economía para los grupos con mayor dificultad de acceso al empleo. Y por último, la sostenibilidad, que tal como nosotros la entendemos, no es solamente la económica, es primero la institucional. Reforzar la misión, la cohesión interna y la visibilidad social, que reforzar el sector de entidades de tamaño medio dentro del tercer sector. Y la calidad, velar por la calidad del impacto. Y por último, la financiera. Diversificación de fuentes, se ha avanzado. Colaborar en programas de bienestar con otros actores,